Y es que seguramente con este video muchos se van a dar cuenta de que han estado viviendo como artista sombra y ni siquiera lo sabían. Pero ¿qué tiene que ver esto con nuestra identidad creativa y cómo podemos aprender de este concepto para volver a nosotros mismos? Hoy te lo voy a contar todo en este video. Creo que hay muchas personas viviendo como artistas sombra, personas que de niños eran bastante creativos, imaginativos, muy divertidos, pero que crecieron pensando que para poder sobrevivir tenían que convertirse en adultos muchísimo más racionales, responsables, productivos y útiles para la sociedad. Y esto no es algo que suceda así porque sí, sino que es una cuestión de que hemos vivido muy desconectados de nosotros mismos durante un largo periodo de tiempo. Fue exactamente algo que me sucedió a mí. Hubo un punto en el que dejé completamente de lado esa identidad creativa a esa niña tan imaginativa que llevaba dentro para estudiar una carrera en las ciencias exactas, creyendo que eso me iba a llevar a tener una vida totalmente exitosa. Y no podía estar más equivocada. Lo único que logré con todo eso fue alejarme de quien yo realmente era. Así que hoy quiero hablarte sobre lo que es ser un artista sombra, el duelo de volver a ser tú mismo y también sobre cómo recuperar esa identidad creativa después de años de desconexión. Algo que he aprendido durante años es que muchas personas no dejan de crear por el simple hecho de que no tengan talento, sino porque aprendieron a apagar o esconder ciertas partes de ellos mismos que no eran seguras. Porque siempre se les dijo que sentir era demasiado, porque imaginar era una pérdida de tiempo, dibujar era una pérdida de tiempo, crear no era algo que tuviera una utilidad y porque tenían que madurar muy rápido o porque tenían que aprender a sobrevivir. Y sin darse cuenta, poco a poco van construyendo una identidad alrededor de todo lo que los demás esperan de ellos y no de lo que ellos son realmente. Hasta que se pierden en eso y ya ni siquiera tienen entendido de quiénes son. Y cuento esto no solo desde la observación, sino porque es un proceso que a mí misma me tocó vivir, ya que yo desde pequeña fui una niña extremadamente sensible, pero desde muy chica me tocó pasar experiencias bastante desagradables como el divorcio de mis papás, que trajo consigo un montón de problemas emocionales y también económicos. Y eso desde niña a mí me enseñó a vivir en un estado de alerta constante, como si mi cuerpo estuviera esperando todo el tiempo a que algo saliera mal. Y aunque eso para mí fue algo bastante difícil de vivir y de afrontar en ese momento, también fue algo que me dio la oportunidad de conectar muchísimo con el arte. Y el arte se volvió un refugio para mí, porque hubo un tiempo en el que vivimos en una casa en la que tuve la oportunidad de tener muchos juguetes educativos, libros, color y arte en todas las paredes de esa casa. Siento que para mí ese fue un lugar de salvación, porque mientras todo en mi vida se sentía muy caótico, en esa casa y en esos libros yo descubrí que existían muchos mundos posibles. A la par era una niña que en la escuela se sentía bastante diferente. Me costaba mucho encajar, me costaba mucho hacer amigos, muchas veces me llegué a sentir bastante aislada y poquito a poco empecé a entender que si yo me volvía alguien más racional, más funcional y más inteligente, entonces también iba a recibir mayor aprobación. Iba a causar mucho menos problemas y eso a mí me iba a dar más valor. Así fue como empecé a construir una identidad alrededor de esa niña inteligente. Y eso es algo que realmente me funcionó muy bien. Me iba muy bien en la escuela, mucha gente me felicitaba, me admiraban. Y mientras más funcional me volvía, más aprobación recibía, pero mayor era la distancia a quien era yo realmente.
Así fue como poco a poco y durante la adolescencia dejé de dibujar, dejé de crear, dejé de jugar y me volví una persona completamente aislada, alguien muy racional, más fría, cuyo único interés era estudiar para poder aprobar los exámenes con las calificaciones más altas. Y así fue como llegué al momento de tener que elegir una carrera. Y evidentemente elegí algo que me iba a continuar reafirmando esa identidad que había construido en todos esos años. Y lo intenté, de verdad que lo intenté. Todos los días hacía un esfuerzo sobrehumano para convencerme de que ese era mi camino. Pero a la vez había una parte de mí que se sentía completamente apagada. Y no sé por qué me están dando muy ganas de llorar. Me iba muy mal en la escuela, me sentía completamente agotada. No, ¿por qué estoy llorando? A la par había una parte de mí que cada vez se sentía mucho más apagada. Me iba bastante mal, estaba todo el tiempo agotada, cansada, muy triste, como si algo estuviera muerto por dentro. Pero yo seguía intentando, porque de esa forma no iba a perder el valor que tanto trabajo me había costado construir para mí. Poco a poco empecé a tener depresión y a desarrollar crisis de ansiedad muy fuertes, y fue así como llegué a la tesis. Fue ahí cuando mi cuerpo ya no pudo más. En un punto, saliendo del laboratorio, tuve una crisis de ansiedad bastante fuerte que me hizo darme cuenta de que esa vida que estaba llevando ya no estaba bien, no era soportable. Y aunque en ese momento sentí que todo lo que había construido con tanto esfuerzo se estaba destruyendo, hoy me doy cuenta de que ese fue el inicio para poder volver a mí. Ok, tuve que hacer una pausa porque este video, aunque pensé que iba a ser mucho más fácil y ya lo tenía todo asimilado en la cabeza, me está costando bastante trabajo. Pero bueno, fue ahí donde después de todo eso comencé otra vez desde cero. Decidí que iba a volver a empezar y mi mayor paso iba a ser por fin dedicarme a algo que yo quería desde siempre, que era el arte. Y aunque no fue tan fácil, y si quieren también les puedo contar en otro video más adelante, ingresé a estudiar una licenciatura en artes plásticas y fue así como otra vez regresé a dibujar, a crear, a pintar. Y yo volví a preguntarme quién era fuera de las expectativas de todos los demás. Y poco a poco, mientras más me conectaba de nuevo con el arte, entendí algo, que la creatividad nunca desaparece por completo. Solamente se queda esperando a que tú vuelvas por ella. Y recuperar tu identidad creativa también implica hacer un duelo, porque tienes que aceptar todas esas partes de ti mismo que en algún momento decidiste esconder para poder sobrevivir. Y es desde ese punto en el que comienza algo muy bonito, poder volver a construir tu vida a partir de eso que sí te representa a ti. Y ese es exactamente el concepto que Julia Cameron nos entrega en este libro, que a mí me ha ayudado bastante, que es el concepto de lo que es un artista sombra. Aquella persona que en el fondo es un verdadero artista, pero que por miedo y por no cumplir con las expectativas de otros, se priva de dedicarse a eso. Y muchas veces este tipo de personas eligen otras carreras y dejan el arte como un hobby al que se acercan de vez en cuando. Y no está mal no dedicarse completamente al arte o que sea tu profesión,
Pero si estás viendo este video o estás en este canal, seguramente te identificas un poco con este concepto del artista sombra y me gustaría poder ayudarte a que puedas recuperar esa identidad creativa que ya está dentro de ti. Porque hay algo que casi nadie nos dice desde que somos muy chicos, y es que el acto de crear es algo vital para nosotros como seres humanos. Entonces, si tú estás interesado en volver a recuperar esa identidad creativa que has perdido por X o Y razón, puedes contarme en los comentarios cuál es tu historia. En este canal la idea también es enseñarte a recuperar poco a poco esa creatividad que ya llevas dentro de ti. La cosa aquí es que te reencuentres con ese artista que llevas dentro y que nunca desapareció. Así que si este tema te pareció interesante y te gustaría sacar a ese artista que llevas dentro de las sombras, déjame saber en los comentarios para que hagamos más videos al respecto. Sígueme para más contenido como este y me gustaría saber también si te identificaste con este concepto y por qué dejaste de lado ese sueño o esas ganas que tenías de crear. Nos vemos en el siguiente video.